Son muchos los seguidores que me solicitan que haga un vídeo didáctico para saber cómo se fertiliza un olivar con abonos químicos. Son muchas las cuestiones que hay que tener en cuenta y os voy a pasar a explicaroslas ahora mismo. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta el mes que vamos a abonar. Si es un abono químico, tenemos que hacerlo normalmente siempre en el mes de febrero. Está la savia parada, va a empezar pronto a moverse y sería el mejor mes para abonar. En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta que el abono hay que administrarlo alrededor de 3 días antes de empezar a llover, o el mismo día que llueve, como va a ser hoy. Hoy tenemos pronosticado que va a llover y entonces he aprovechado la mañana para que cuando llueva esta tarde esté ya el abono en el suelo. ¿Por qué? Porque el abono es biodegradable y si lo dejamos mucho tiempo se degrada, es decir, el sol lo degrada, por lo tanto tenemos que hacerlo como máximo 3 días antes de la lluvia. ¿Qué ventajas tiene el estiércol sobre los abonos químicos? Desde mi punto de vista, pues el estiércol lo que hace es que aporta y regenera la flora microbacteriana de la tierra y eso hace que se asimilen muchísimo mejor los nutrientes. Eso regenera el olivo y a la vez desbloquea la tierra, proporcionándole al olivo una mejor oxigenación. Eso hace que se asimilen mejor, muchísimo mejor los nutrientes. ¿Tipos de estiércol? Tipos de estiércol hay varios. Son muy recomendables el estiércol de vaca, de cabra, de oveja, de gallina. El de gallina es mucho más intenso, hay que echar menos cantidad, y el de caballo es demasiado flojo. Entonces, dependiendo de los troncos que tengamos por olivo, pues hay que administrar más o menos. Ejemplo, a un olivo que tenga un solo troncón, pues es recomendable que se le eche pues, un par de puertas de estiércol de vaca, que corresponde a unos 20-25 kilos. Si fuera de gallina, pues tendríamos que echar la mitad. ¿Cuándo? Pues cada 2 años. No podemos echarle estiércol todos los años. Entre otras desventajas que tiene el estiércol a la hora de administrarlo es que produce mucha hierba. ¿Por qué? Porque aporta muchísimo nitrógeno. Al aportar muchísimo nitrógeno, pues eso va a hacer que el olivo crezca mucho sus ramas y sus hojas, pero el inconveniente que tiene es que crea mucha hierba. En olivos de 2 pies o 2 troncones o 3, habría que echarle pues, el doble más o menos, unos 40-50 kilos, dependiendo de lo seco que esté el estiércol. Porque eso sí, el estiércol no se puede echar húmedo, hay que administrarlo siempre seco. Cuanto más podrido esté el estiércol, más efectividad tiene. Bueno, ahora voy a hablar de otro tipo de nutrición para el olivo. Y en este caso os voy a hablar de los abonos sólidos, de los que se administran en el suelo del olivar, echándoselo a la tierra para que fertilice. Mirad, tenéis que tener en cuenta una cosa. La fertilización del olivar o el alimento que se le proporciona al olivar, en teoría habría que echarle un 40% vía foliar y un 60% de abono sólido soluble en la tierra. ¿Y qué tipo de abono podríamos echar sólido a la tierra para nutrir perfectamente el olivo? Pues un abono que tenga 3 componentes que son elementales y fundamentales, y es nitrógeno, fósforo y potasio. Si tiene una aportación de hierro y zinc, muchísimo mejor. Y si encima lleva algún elemento para que descompacte la tierra y actúe como desbloqueante de la tierra, mejor. Me refiero al sulfato amónico. El sulfato amónico desbloquea y hace oxigenar mejor las raíces. Las aportaciones de hierro son fundamentales también en terrenos que tienen carencia de hierro, porque están muy calcificados. Os recomiendo que utilicéis hidróxido de hierro. Esto debe de hacerse como mínimo cada 2 años y es un abono que es baratito, pero hace una
importante función a la hora de nutrir el olivo y sobre todo a la hora de hacer la función clorofílica. El hierro, como sabéis, ayuda a hacer la función clorofílica y es muy recomendable que lo lleven los abonos. ¿Qué porcentaje de cada uno de los elementos sería el más conveniente para aportarle al olivo? Pues mirad, nitrógeno siempre yo recomiendo que se le eche como mínimo un 20%, o un 15 o un 20%. El fósforo, un 5% aproximadamente. De potasio, a mí me ha ido siempre muy bien, con que lleve una aportación de un 5%. Y de sulfato amónico, de desbloqueante, que lleve un 12%. Si el terreno, como he dicho antes, carece de hierro, pues se le puede hacer una aportación extraordinaria de hidróxido de hierro cada 2 años. Lo que sí recomiendo es que todos los años no se le eche el misma marca de abono ni el mismo porcentaje de estos elementos. ¿Qué aporta cada uno de los elementos? Os voy a hablar de los 3 más importantes. Por ejemplo, el nitrógeno. El nitrógeno hará que la hoja, la capa foliar, se desarrolle muy bien. El fósforo hará que el tronco de la oliva y las ramas de la oliva se fortalezcan. Y el potasio nos va a generar el fruto más grande y con más rendimiento graso. Por lo tanto, esos elementos son fundamentales y eso tenéis que tener en cuenta que lo tienen que llevar todos los abonos. Es los requisitos mínimos que tiene que llevar cualquier abono destinado a cualquier planta. ¿Qué cantidad de abono sería la recomendable para echarle a cada olivo? Todo va dependiendo de los pies o de los troncones que tenga ese olivo. Si estamos hablando de olivares de un solo pie, yo recomiendo que se le eche aproximadamente 1 kilo o 750 gramos de abono a cada pie. Si los olivares son de 2 o 3 pies, pues multiplicaríamos por 3 esa cantidad. ¿Se administraría? Bueno, pues a continuación os voy a mostrar un vídeo demostrativo de cómo lo administramos nosotros. Es muy fácil. Hay que respetar un radio de 1 metro aproximadamente desde el centro del troncón a donde se va a administrar, dándole una vuelta al troncón del olivo o dándole una vuelta a los 3 troncones y haciendo un círculo en la periferia del olivo. De esa manera conseguimos que cuando llueva el agua cae directamente y se diluya rápidamente, porque aquí lo importante es que rápidamente se diluya el abono. El abono no lo podemos tener 10-12 días sin diluir. ¿Por qué? Porque se degrada y entonces pierde las propiedades que tiene. Luego entonces hay que facilitarle a la lluvia que esté en contacto con el abono para que lo diluya rápidamente. Señores, con estas indicaciones que os acabo de dar, creo que ya tendréis algunos conocimientos para saber cómo tenéis que abonar vuestro olivar. Ya aprovecho de aquí, desde los cerros de Úbeda, para dedicar un saludo y anunciaros que el próximo vídeo que hagamos será para enseñaros cómo se debe administrar los fitosanitarios vía foliar. Administrárselo a las hojas y aportarle otros componentes que intervengan en la nutrición del olivar.